Dios les bendiga, hermanos y amigos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Damos toda la gloria, toda la alabanza y toda adoración a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo y al maravilloso Espíritu Santo. Aleluya, por concedernos la enorme bendición de estar aquí con ustedes desde Vida Visión, Canal 99, para llegar a ustedes con un mensaje de fe, con un mensaje de vida, con un mensaje de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos la más cordial bienvenida. Un servidor, amigo y hermano en Cristo, Rigoberto Yol, le da la más cordial y atenta bienvenida a este su programa. Y queremos agradecerle a usted, amado televidente, por concedernos este honor, por abrirnos las puertas de su hogar, de su sala, y estar con ustedes por este espacio de tiempo para juntos meditar la palabra, escudriñarla como manda el Señor Jesucristo, y de esa manera nuestros corazones, nuestra vida sea fortalecida, sea cultivada, sea edificada para la gloria de nuestro bendito Salvador. Aleluya. También insistimos en recordarles que cada programa, este programa y cada programa que anteriormente hemos podido grabar, cada mensaje, usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como La Restauración Zumpango. Y si en Facebook no nos ha enviado aún su solicitud de amistad, hágalo, no espere más. En nuestra página de Facebook puede buscarnos como Rigoberto Yol. Ahí compartimos pensamientos bíblicos, versículos de la palabra del Señor, devocionales, y así para fortalecer nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos nuevamente la más cordial y atenta bienvenida. Vamos a unirnos en palabras de oración. Este es un tiempo muy especial. No lo hacemos a la ligera, a pesar de que oramos unos cuantos minutos, pero lo hacemos con toda la fe, con toda la reverencia, ¿verdad? Con todo el respeto que nuestro Dios se merece. Vamos a unirnos en un momento de oración. Ahí donde usted se encuentra, está atravesando por dificultades, tribulaciones quizá, angustia, persecución, desprecios, tristeza, soledad. Le aqueja una enfermedad física, una enfermedad mental. La ciencia médica, el psicólogo no ha podido darle solución. Quiero decirle algo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su poder no ha menguado, su amor, su gracia no ha disminuido. Y Él quiere ayudarle, Él quiere sanarle, Él quiere levantarlo. Bendito sea su maravilloso nombre. Si está enfermo en el lecho del dolor, en un hospital, en un sanatorio, el Señor le sana. Crea solamente. Unámonos pidiendo por nuestras familias, por nuestros hijos, un hijo descarriado, una hija desviada. Son experiencias que causan dolor, angustia en el corazón de la madre, en el corazón del padre. Pero Dios es bueno, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no bajes la guardia. Pelea esa alma con fe, con oración. Necesitas un milagro en tu hogar, un milagro en tu matrimonio. Necesitas un empleo quizá. Estás atravesando por situaciones de escasez económica o material. Dios es bueno, Dios va a proveerte, cree conmigo, Dios va a proveerte. Así que unámonos, presentémonos ante el trono de la gracia, para clamar, para hablar con nuestro Dios, adorarlo, bendecir su nombre y a la vez orando los unos por los otros. Padre, te damos toda gloria, toda alabanza en esta noche, Padre. Nos acercamos a ti, Señor, en esta hora, bendito Dios, aleluya. Nos acercamos a ti, Padre, en una actitud de humillación,
en una actitud de adoración, Señor, porque solo tú eres Dios, solo tú eres bueno, digno de suprema alabanza. Tú eres todo amor, Señor amado. Nos acercamos a ti por la sangre del Cordero Santo, por la sangre del pacto eterno. Tenemos acceso ante el trono de la gracia, Padre, para adorarte, para darte gracias por este día, para darte gracias por este nuevo mes que estamos iniciando, ya el penúltimo mes que tú nos concedes de este año, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú has sido fiel, Señor. Recibe gloria, alabanza y adoración. Ahora, Padre, yo me uno a la fe de mis hermanos. Me uno a mis amigos, me uno a esa familia que está, Señor, atravesando una crisis económica, una crisis emocional, una crisis espiritual. Padre, hay angustia, hay dolor, Señor, en ese corazón. Padre Santo, Padre amado, te rogamos, extiende tu mano, trae consuelo, Señor, trae fortaleza, Padre, trae nuevo aliento, trae nuevos ánimos. Señor, al que está cansado, al que está debilitado, al que está desanimado, Señor, tócalo, Señor, en el nombre de Jesús, tócalo en esta hora. Consuela, sana su corazón. Señor, tú has venido a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, dice tu palabra, y a los presos, apertura de la cárcel, esa cárcel del enemigo, esa cárcel del diablo, esa cárcel de la depresión, de la tristeza, de la angustia extrema. Padre, en el nombre de Jesús, ven a libertar, Padre Santo. Quebranta los cerrojos de hierro, las puertas de bronce, y da libertad al cautivo, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, a mi hermano, a mi amigo que está postrado en una cama de hospital o en su casa de habitación. Señor, extiende tu mano, tócalo. Señor, que tu poder fluya desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Sana los huesos, sana la piel, sana los músculos, sana la sangre, cada órgano interno y externo sea sanado con el toque de amor, con el toque de tu mano. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre. Reprende toda dolencia, reprende toda enfermedad, contra todo diagnóstico médico, contra todo diagnóstico de la ciencia. Tú, Jesús, tú has dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres vida, Jesús. Señor, da vida, imparte salud, imparte sanidad en esta hora, Padre. Sana el cerebro, sana el sistema nervioso, sana el corazón, sana los pulmones. Señor, sana el sistema digestivo. Padre, un toque de tu mano por la fe, en el nombre de Jesús. Señor, fortalece esos hogares, fortalece los matrimonios. Mira, Señor, las dificultades, los problemas familiares. Señor, da una salida por tu palabra, da una salida en el nombre de Jesús, da una solución. Reprendemos toda obra de las tinieblas. Reprendemos toda obra del maligno que quiere estorbar. El que ha venido a robar, a matar y destruir. Pero tú, Señor, has venido para dar vida y vida en abundancia.
Señor, entra a esos hogares, entra a esos corazones por el poder de tu palabra. Mientras exponemos tu palabra, que tu Espíritu Santo haga la obra en los corazones, Señor amado, Señor bendito. Da la unción, da el poder, la guianza de tu Espíritu. Señor, pon tus palabras en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros labios, bajo la unción gloriosa de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Da gloria a Dios ahí en casa. Por la fe, alábalo. Por la fe, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Santo es el Señor, santo, santo, santo. Aleluya. Qué agradable, qué gozo alabar a nuestro buen Dios. Aleluya. Estamos a 2 de noviembre, el penúltimo mes del año 2025. ¿Alabas a Dios conmigo? Recientemente estábamos celebrando el inicio de un nuevo año. El tiempo ha transcurrido. El tiempo no se detiene. Por eso es importante, pueblo de Dios, afirmar nuestros corazones cada día. Y amigos, es tiempo de venir pronto a Cristo Jesús. El tiempo de la gracia se está agotando. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Así que prepara tu corazón, como decía el siervo del Señor, prepárate para el encuentro con tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hace 2 días, 31 de octubre del año 2025, se conmemoró los 508 años de la Reforma Protestante. Y sobre eso queremos hablar, hacer una pequeña reseña histórica, algún pequeño comentario de qué es la Reforma Protestante, qué fue la Reforma Protestante. 31 de octubre de 1517, Dios hizo una obra grande utilizando a siervos humanamente pequeños, siervos quizá insignificantes ante la sociedad de su época, pero así es Dios. Jesús, cuando llamó a sus primeros discípulos, a los primeros apóstoles que Él envió, no eran eruditos, no eran científicos, no, eran pescadores. Los líderes religiosos de aquella época decían que eran del vulgo, de la clase más baja, pero así es Dios, aleluya. Dice su palabra que Él escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Él escoge lo necio para avergonzar a los sabios. Aleluya. Él escoge lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que no es, lo que no vale, lo que no sirve. Dice, Él escoge para deshacer lo que es, para que ninguno se jacte en su presencia, sino toda la gloria para Él. Aleluya. Así comenzó la iglesia, así comenzó el evangelio hace casi 2000 años, con un puñado de cristianos, un puñado de creyentes sencillos, sin grandes letras. La gran mayoría de discípulos, de seguidores de Jesús, eran de las aldeas, eran de los pueblos, era gente sin un nivel intelectual alto. Pero ellos le sirvieron, le creyeron y divulgaron el evangelio en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y algo similar pasó hace 508 años, 1517.
se produjo lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante, dirigida por un monje de los agustinos, que era uno de los grupos de monjes, de los poquísimos que estaban un tanto más acercados a las Escrituras. Sí, entonces año 2025 está cumpliendo 508 años la Reforma Protestante de Martín Lutero. Aleluya. ¿Quién era Martín Lutero? ¿Qué estaba pasando? Era un joven, era un monje. Su padre era un minero. Su padre había comprado una mina y el padre de Martín Lutero lo indujo, lo impulsó a estudiar leyes para ir mejorando su nivel de vida. Pero algo sucedió en la vida de este hombre, Martín Lutero, en la vida de este joven. Algo sucedió en su ser, el deseo, el anhelo, sin duda alguna, el trato de Dios para con él. Él sintió el deseo de buscar de Dios. Más que estudiar leyes, abandonó la carrera de leyes para dedicarse en un monasterio, para buscar de Dios, para conocer a Dios, para acercarse a Dios, porque algo que penetraba el corazón de Martín Lutero era saber que era pecador y que necesitaba a Dios, necesitaba conocer a Dios. Por eso él participó con los monjes agustinos, y fue ahí donde se da ese proceso de la Reforma Protestante. Pero antes de continuar, quiero que leamos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 39, porque este versículo es muy importante. Lo vamos a tomar como base para nuestro estudio, nuestra meditación de la palabra en esta oportunidad. Juan 5:39, leo en el nombre del Señor Jesús. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya, hermanos y amigos, estas son palabras textuales, literales, nacidas del corazón de Jesús y pronunciadas por sus labios. Escudriñad las Escrituras. Es un imperativo, es un mandato para cada hijo de Dios y también para cada ser humano. Escudriñad no dice solamente leer. En Apocalipsis hay una bienaventuranza que dice en el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que leen, refiriéndose a las Escrituras. Pero más que leer, el Señor Jesús dice que hay que escudriñar, hay que estudiar, hay que meditar, hay que profundizar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, escucha bien, hermano y amigo, a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna. Las Escrituras, la Biblia, la santa palabra del Señor, las santas y sagradas Escrituras, no son un libro común y corriente como los millones de buenos libros que hay de ciencia, de tecnología, etcétera. Pero sobresale las Escrituras, la Biblia, porque es palabra de Dios. Y el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas, en las Escrituras, en la Biblia, tenéis la vida eterna, aleluya. Y ellas, las Escrituras, tu Biblia, cuando abres tu Biblia, la lees, la meditas, ellas, dice, son las que dan testimonio de mí, aleluya. Y este versículo que acabamos de leer, Juan 5:39, hizo una obra poderosa en la vida de este monje llamado Martín Lutero. Año 1500, 1505, 1510. Ya previo a él también habían otras personas que de una u otra forma obtuvieron un ejemplar de las Escrituras en su idioma, porque desde el año 33 de nuestra era, después de que el Señor ascendió al cielo, comienza la iglesia su recorrido. Los discípulos que el Señor formó, esos apóstoles que pusieron el fundamento de las Escrituras, sirvió de base para el crecimiento, el nacimiento y el desarrollo de la iglesia del Señor. Pasaron las décadas, pasaron los siglos, el primer siglo, el segundo siglo, y esa iglesia se iba acrecentando con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Los cristianos, los primeros cristianos, a pesar de la terrible y grande persecución, llevados a los coliseos, fueron devorados vivos por fieras, como leones, como tigres. Otros fueron quemados vivos por su fe. Ya no podían vivir en los pueblos, en las ciudades. Los primeros cristianos durante los primeros siglos vivían bajo la tierra. Sí, así fue el crecimiento de la iglesia, el desarrollo en sus comienzos. La iglesia cristiana, la iglesia del Señor. Pero fue transcurriendo el tiempo, el año 100, el año 200, hasta llegar al año 313, donde Constantino llega como emperador de Roma. Y este hombre astuto dijo que aceptaba el cristianismo. Ya no hubo persecución contra los cristianos, contra la iglesia del Señor. Entonces salieron de las catacumbas, salieron de debajo de la tierra. Los cristianos fueron recibidos por el imperio. Y entonces el emperador Constantino, que dijo haberse convertido al cristianismo, les dio privilegios, ya no hubo persecución. ¿Y qué pasó? Allí la iglesia se unió al Estado, se casó, se matrimonió, hubo esa mezcla, y la iglesia desde ahí comenzó a declinar, comenzó la debacle. Pasaron los siguientes siglos y es ahí donde tiene su comienzo lo que hoy histórica y bíblicamente se conoce como la iglesia católica actual, en donde se fueron agregando costumbres, adoración de imágenes en los siglos posteriores y unas creencias totalmente apartadas de las Escrituras, como el bautismo de niños, como creer que María era una mujer sin pecado, que no murió, que ascendió viva al cielo. Son costumbres, son creencias fueras, ajenas a la palabra del Señor. Y así transcurrieron los siglos, siglo tras siglo, y la iglesia que comenzó bien, que comenzó en obediencia a las Escrituras, se desvió, se llenó de costumbres, se llenó de paganismo, se llenó de tradiciones que no tienen absolutamente ningún fundamento con las Escrituras, pasando los siglos y los siglos hasta llegar al año 1400, finales de 1400. Ya Dios
comenzó con un despertar. Una de las deficiencias de la iglesia en ese entonces es que no había Biblia para el pueblo. No había la oportunidad de que cada persona que se dijera creyente o cristiana tuviese una Biblia. No, estaba escondida, estaba alejada del pueblo. Los cristianos no tenían cómo leer, cómo estudiar las escrituras. Solo unos cuantos tenían acceso a la Biblia, pero no la predicaban como se debiera de predicar. No predicaban la verdad, sino se llenaron de costumbres, de tradiciones, de doctrinas apartadas. La época del oscurantismo, en la época de la Edad Media, no tenían la bendición como hoy. Cualquiera tiene acceso a la Biblia. La tecnología ha avanzado que cualquiera puede tener 10, 20 o 100 versiones diferentes de la Biblia en un aparato electrónico, pero en ese entonces no tenían Biblia. El monje, el joven Martín Lutero, en su agonía, sintiéndose como todo ser humano, un pecador, de alguna forma logró obtener un ejemplar de las Escrituras y se encontró en las Escrituras con el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. Lo que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo. Por gracia sois salvos, lo que dice en Efesios, y versículos así le fueron alumbrando a él, porque la iglesia que se había desviado le enseñaba a la gente que para acercarse a Dios, que para obtener el perdón de pecados, que para obtener la salvación hay que hacer obras, buenas obras, para ganarse el perdón de Dios, para ganarse el favor de Dios. Pero Martín empezó a comparar lo que le enseñaban los líderes de la iglesia, desde el Papa, los obispos, los arzobispos, toda esa organización enseñaban y siguen enseñando que es por obras que el ser humano puede ser salvado, que el ser humano puede ser alcanzado haciendo buenas obras para ganar su salvación, pero comparando con las Escrituras. Por eso Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Cuán importante, cuán necesario, cuán urgente es que escudriñemos las Escrituras para ver qué dice Dios, para conocer lo que Dios dice. Y esa fue la experiencia que en el año 1510, 1511, Martín Lutero tuvo. Ese encuentro con Dios, ese volver al fundamento de las Escrituras, no de las costumbres, no de las tradiciones, no de lo que diga un líder o el máximo líder de la religión. ¿Qué dice Dios en su palabra? Comenzó Martín Lutero a ver cómo la iglesia estaba desviada. Comenzó a ver la corrupción a nivel del gobierno papal, al nivel del emperador. Porque la iglesia en ese entonces era la que gobernaba sobre los reyes, sobre los países. Era un imperio que le llamaban el Sacro Imperio Romano. La iglesia gobernando políticamente, algo totalmente prohibido por las Escrituras. Una degradación. Habían caído en corrupción a nivel de los líderes, al punto de engañar a la gente con un documento llamado las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un documento en donde se le decía a la gente, a las personas, que compraran indulgencias, para que al comprar las indulgencias, sus seres que habían muerto y que estaban en el purgatorio iban a
ser sacados del purgatorio, iban a ser librados del purgatorio y trasladados al cielo si sus familiares aquí en la tierra pagaban las indulgencias. Fue un negocio que enriqueció a la Iglesia Católica, al gobierno de la Iglesia Católica, vendiendo falsas esperanzas de salvación. Todo ello fue produciendo una inquietud, fue produciendo un celo en el corazón de este hombre, Martín Lutero. Algunos otros contemporáneos de él, otros unas décadas, unos cuantos años antes de él, también ya habían tenido esa revelación gloriosa del Evangelio, como al comienzo de la iglesia. Como cuando Jesús nombró a sus primeros discípulos, fundó su iglesia. De esta manera Dios empezó a usar la vida de Martín Lutero, le dio el coraje, le dio la valentía, al punto de que en 1517, el 31 de octubre, cuelga con un martillo, un clavo y un martillo, clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg las 95 tesis, todos los errores que se estaban practicando en contradicción a las santas escrituras. No había Biblia en el lenguaje de los países, en el lenguaje de los pueblos. No había acceso. Se le negaba a la gente el acceso a las escrituras. Pero la gota que rebalsó el vaso, repito, es la venta, el negocio de las indulgencias, en donde el gobierno papal obtuvo grandes, enormes riquezas a través de la venta de las indulgencias, engañando a la gente incauta. ¿Y cómo no se les iba a engañar si no tenían acceso a las escrituras? 1517 se da la reforma, lo que hoy se conoce como la reforma protestante. Protestó, se levantó en contra del engaño, en contra de la falsedad, en contra de la mentira. ¿Cuál fue el fundamento de este hombre y de los otros reformadores como Juan Calvino, como Zwinglio? ¿Cuál fue el fundamento de ellos? La escritura. Por eso leímos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La escritura, la palabra de Dios, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de Jesús. Si quieres conocer a Jesús, las escrituras. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Fue en Alemania, en la ciudad de Wittenberg, donde se dio ese paso glorioso, y digamos así, fue como una bomba espiritual, que la onda expansiva llegó a los países vecinos, a Francia, a Suiza, posteriormente a España. Ese movimiento, esa reforma, esa revolución, hacemos notar que la intención de Martín Lutero no era salirse de la iglesia. Él quería seguir ahí, pero que se reformara, que, en otras palabras, que volviera a las sendas antiguas, que volviera a las escrituras, que volviera a la palabra. Lamentablemente no fue oído, no fue escuchado. Le pidieron que se retractara en varias oportunidades, bajo amenazas de excomulgación, bajo amenazas de muerte, bajo una terrible persecución. Este hombre se mantuvo firme. En una oportunidad dijo: aunque los demonios estén contra mí, como las tejas están sobre el tejado, Dios y yo somos mayoría. No se doblegó ante el acoso, ante la amenaza del imperio romano. No se doblegó, se mantuvo firme. Fue perseguido, pero de esta manera, y coincidentemente en estos años, surge la imprenta.
Fue así como él logró imprimir las primeras Biblias. Ya la gente en Alemania tuvo acceso a las Biblias. Un proceso que llevó mucha persecución a través de la mal llamada Santa Inquisición, que mataron a cientos de miles de cristianos, cientos de miles de protestantes que se volvieron a las Escrituras como resultado de esa reforma protestante, ese volver a las Escrituras. Digamos, se enderezó el camino de la iglesia. La iglesia que no quiso enderezarse sigue desviada, pero la iglesia que retornó a la palabra, que retornó al camino, que retornó a las sendas antiguas, es lo que hoy le llaman la iglesia protestante. Pero la iglesia no nació allí, como falsamente nos acusan, que somos seguidores de Martín Lutero, que somos que la iglesia evangélica nació en ese año 1517. No, amados amigos y hermanos, lo que sucedió es que de lo desviado a través de la reforma se volvió al camino correcto, a las sendas antiguas. Y estudiando brevemente la base, las 5 bases, el fundamento de la reforma protestante para volver a la senda correcta, a la senda antigua, para que la iglesia del Señor volviera al camino, a la verdad. Estudiando, hay 5 fundamentos que el Espíritu Santo de Dios, usando la vida de Martín Lutero, la vida de Juan Calvino, la vida de Zwingli, hombres de Dios, estudiando las Escrituras, no se la guardaron para sí, sino que a costa de su vida, a costa de la persecución, fueron excomulgados, fueron perseguidos. Muchos traductores de las Escrituras fueron llevados a la hoguera, fueron torturados en castillos, en los monasterios, unas torturas. Usted puede estudiar, ahora que la tecnología, usted puede buscar en Facebook, puede buscar en YouTube, puede buscar el tema de la Santa Inquisición. Se dará cuenta que la Iglesia Católica persiguió a estos reformadores, a estos que amaban a Dios, que amaban la verdad. Los persiguió, los torturó de una manera cruel. Cientos de miles de cristianos, de protestantes, su delito era volverse a la palabra. Pero ¿cuáles eran esos 5 fundamentos? Ese fundamento, esos 5 aspectos que Dios le dio al reformador Martín Lutero para enderezar el camino de la iglesia, se conoce hoy día como las 5 solas. ¿Cuáles eran esas 5 solas? Número 1, la sola Escritura. La iglesia no necesita pensamientos que agregarle, no necesita de costumbres y tradiciones para agregarle. No, la palabra de Dios, la Escritura. Jesús nos sigue diciendo: escudriñen las Escrituras. No dice vayan a las tradiciones de sus antepasados. No, escudriñen las Escrituras. La primera sola, solamente la Escritura para conocer a Dios, para oír a Dios, para acercarnos a Dios. Solamente la Escritura, la palabra de Dios, la sola Escritura, número 1. Número 2, la sola fe. Número 3, la sola gracia. Número 4, solo Cristo. Número 5, solo a Dios la gloria. Rápidamente, vayamos al punto número 1. La sola Escritura. ¿Por qué desde Martín Lutero para acá, cuando se enderezó el camino, el trayecto de la iglesia?
Hoy en día los cristianos evangélicos o los protestantes, como nos llaman algunos, ¿por qué nos enfocamos solo como fundamento la palabra del Señor? Veamos, aquí leo rápidamente 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Solo voy a leer la sola Escritura. ¿Por qué creemos que es suficiente solamente la Biblia, la palabra de Dios? 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso no necesitamos de costumbres y tradiciones, porque la Escritura, toda la Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, la hija de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la Escritura. Y Juan 5:39, ya lo leímos: escudriñad las Escrituras, la Biblia, la palabra, la santa, la sagrada palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en la Biblia, tenéis la vida eterna. Y dice el Señor Jesús: y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo la Escritura y no libros agregados. La palabra de Dios es suficiente para conocer a Dios, para obtener la salvación. Número 2, la sola fe. No mis obras buenas mezclado con fe para ser salvo, no. Nada de lo que hagamos como buenas obras nos permiten ganar el favor de Dios. Solo la fe, solamente la fe. Las obras son resultado de nuestra salvación, luego de haber sido perdonados y alcanzados. Obviamente, por naturaleza, empezamos a hacer buenas obras, ya no para ganarnos la salvación, sino que nuestras buenas obras son una muestra de que Dios nos ha salvado. Es el fruto, es el resultado que viene después de la fe. Entonces, el segundo punto, la sola fe, era otro de las bases de los argumentos bíblicos de Martín Lutero. Número 1, solo la Escritura. Número 2, solo la fe. Veamos, solo la fe. ¿Qué dice Romanos 1:16? Un versículo bastante conocido por todos. Romanos, vamos a ir al libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Solo la fe. Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, escucha bien, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Por eso la base del evangelio, el fundamento del evangelio, las Escrituras y la fe como segundo paso, como segundo fundamento. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe es sacado de la muerte espiritual a la vida eterna. Fe en las Escrituras, fe en el sacrificio de Jesús, fe en la sangre que el Cordero derramó en la cruz del Calvario. Solo la fe es suficiente
Agregamos un versículo más. Hay demasiados, pero por cuestión de tiempo, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, solo la Escritura. Número 2, solo la fe. Número 3, solo la gracia. El favor de Dios nos puede salvar. No que seamos las personas más buenas, las mejor calificadas. No, nada de eso. En el ser humano no hay absolutamente ningún mérito, nada bueno para obtener la salvación. Es solo por gracia. El fundamento número 3, la sola gracia. Vayamos rápidamente a Efesios. Vamos a leer porque el tiempo está transcurriendo. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios del 2 en adelante. Dice así: y Él os dio vida, hablando del Señor Jesús. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2:5, por gracia sois salvos. Esto va muy ligado a que es por la fe y por la gracia. Sigo leyendo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos. Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la gracia, el regalo de Dios para el pecador, para levantar al caído, para libertar al cautivo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O escucha bien, versículo 9, no por obras, no por obras. La salvación no es por obras, es por gracia. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Número 1, solo la Escritura, hermanos y amigos. Número 2, solo por fe. Número 3, solo por gracia, el favor de Dios, no por obras. Nadie puede ganarse absolutamente ningún aspecto de la salvación por obras. No, esto es antibíblico. El cuarto fundamento para la salvación de tu alma, para la salvación de nuestra alma, solo Cristo. El cuarto fundamento, solo Cristo. Veamos qué dice 1 Timoteo 2:4. Voy a leer 1 Timoteo 2:4 al 6. Dice así: 2:4 al 6 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
que toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay mediadora, no hay otros mediadores para la salvación. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aleluya. Solo Cristo. Otro fundamento, otro versículo bíblico, Hechos capítulo 4. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 4. Cuando hablamos que solo Cristo para la salvación de nuestra alma, solo Cristo, Hechos 4, 11 y 12. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación fuera de Jesús. No es Pedro, no es Pablo, no es María. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Bendito su nombre. Romanos 5:6. Leo rápidamente. ¿Por qué decimos que solo Cristo? Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Solo Jesús. Y Él mismo, por si tienes dudas, por si no lo crees, Juan 14:6, Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo. Y por último, solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, solo a Él la gloria, no a los hombres, no a los líderes de la iglesia, no, solo a Dios, porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A Dios la gloria. Romanos 5:8. Romanos 5:8, solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el Padre dio a su Hijo, bendito sea su nombre. Estas 5 sola Escritura. En la Escritura está la base. En la Escritura está todo lo que el ser humano necesita oír, conocer y saber de Dios. Fuera de la Escritura, algo extra. Los mormones tienen su libro del Mormón, tienen su libro de la perla de gran precio, y le han agregado otras cosas más. No, hermanos y amigos, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia. No es por obras, para que nadie se gloríe, para venir a Cristo, para ser hijos de Dios, para acercarnos a Dios. Solo lo conocemos por la Escritura, por la fe, por la gracia.
Y todo esto solamente por Cristo, porque fue el único que derramó su sangre. Y el apóstol Pedro dice que su sangre, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fuera de Cristo no hay salvación. Además de Cristo no hay salvación. Solamente Cristo Jesús. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo y solo a Dios la gloria. Quisiera finalizar leyendo Apocalipsis capítulo 5. Solo a Dios la gloria. Apocalipsis 5, 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Está hablando de una adoración celestial. Aleluya. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, escucha: el Cordero, aleluya, Jesús, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, a Dios el Padre, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Las 5 solas, solo la Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. La Reforma protestante trajo de vuelta a los que creyeron al fundamento de la palabra del Señor, lo que el Señor inspiró a sus santos profetas, a sus santos apóstoles. Volver a la palabra fue el resultado de la Reforma. Volver a las Escrituras, volver al camino, a la senda antigua, volver a la voluntad de Dios. Aleluya. Esta es la bendición que ha alcanzado desde 1517 hasta la fecha a millones y millones de almas, de seres humanos. La Reforma protestante trajo resultados no solamente en el área espiritual, sino en el área social, en el área cultural de los países a donde el Evangelio glorioso, puro, santo, con base en las Escrituras llegó. Miles, millones se convirtieron. Empezó otra persecución, repito, la mal llamada Santa Inquisición, acusando a los cristianos, a los reformadores de herejes. Persiguieron a miles, los mataron, los torturaron, los llevaron a la hoguera. Pero como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, dejadlos. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis detener. Hasta aquí hoy en día, año 2025, el Evangelio sigue avanzando. El Señor Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Da gloria a Dios, pueblo. Démosle gracias a Dios en esta noche, iglesia, hermanos.
evangélicos, protestantes, como nos llaman, los aleluyas, como nos llaman, los gritones, como nos quieran llamar. Gloria a Dios por su obra. Gloria a Dios por la valentía de Martín Lutero, que supo pararse ante todo un sistema y no se doblegó. De esta manera, el evangelio volvió al mundo. El evangelio puro, bíblico, santo, llegó y sigue llegando al mundo entero. Démosle gracias, Padre bendito. A ti la alabanza, a ti la honra únicamente, buen Dios. Gracias por usar la vida de tus siervos en aquel entonces. Gracias porque por tu Santo Espíritu te revelaste a ellos. Les revelaste la gracia, les revelaste que es por fe, les revelaste que solamente por las Escrituras, les revelaste que solo Jesús salva, les revelaste que solo tú eres digno de toda gloria. Hoy en día millones y millones han muerto ya, pero salvos gracias a tu evangelio que llegó. Hoy millones están conociendo a Cristo. Millones de cristianos evangélicos sobre la faz de la tierra te servimos, te seguimos, te adoramos, Señor. Con defectos, con debilidades muchas veces, pero tú has sido bueno, tú has sido fiel y nos fortaleces, nos perdonas, nos levantas. Gracias porque como resultado de esa reforma protestante en 1517, el evangelio, la Biblia se tradujo a los idiomas de los pueblos, a los idiomas de los países. Hoy todo ser humano puede tener acceso a un ejemplar de tu palabra como resultado de esa reforma gloriosa. Guarda a tu pueblo, bendice a tus siervos, bendice tu iglesia dispersa en toda la faz de la tierra. A ti la gloria y la alabanza. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Este ha sido su programa, Escudriñando las Escrituras.